Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Les saluda su profesor Luis, nuevamente volviendo con el cuadernillo de comunicación del quinto grado, esta vez con una solución. El tema que vamos a ver el día es difundimos avisos radiales para mostrar la riqueza de nuestro país. Vamos a ver cada una de las preguntas que nos hace para desarrollar este libro sin ningún problema. Así que nuevamente te pido que me acompañes en el desarrollo de esta actividad. Claro que te voy a ir explicando paso a paso. Así que si quieres compartir conmigo la solución de este problema, te pido que me acompañes y comencemos con la grabación. Muy bien, tenemos entonces el tema, difundimos avisos radiales para mostrar la riqueza de nuestro país. La clase de quinto grado de primaria ha leído textos sobre la riqueza de nuestro país. Ahora sus integrantes quieren hacer una campaña para difundir los atractivos del Perú. Muy bien, acá tenemos un pequeño texto que nos proporciona el Minedu. Dice, un aviso radial puede servirnos como medio para nuestra campaña. Al igual que las radios locales, los mercados tienen programas radiales que permiten transmitir nuestro aviso. También podemos compartirlo durante el recreo por los altoparlantes de la escuela. Sí es una buena idea porque la radio se escucha en todas partes. Pero, ¿qué se dice en un aviso radial? Estimadas y estimados oyentes, hoy dedicaremos este espacio para conocer otro lugar interesante de nuestro país. Muy bien, este es el pequeño texto entonces que nos presenta el Minedu y a partir de ahí vamos a responder algunas preguntas. Así que nos pasamos a la siguiente actividad. Bien, luego de leer el texto vamos a contestar algunas preguntas. Dice, ¿cuál es el propósito del mensaje radial que están escuchando las niñas y los niños? Podríamos tener una respuesta aquí donde dice que es saber que la clase de quinto grado de primaria quiere hacer una campaña para contarle a todos sobre las cosas bonitas de nuestro país, en este caso, el Perú. ¿Has escuchado alguna vez un mensaje radial y dónde? Sí, puede ser. A veces mi abuela pone la radio en la cocina y escuchamos historias y canciones. Podría ser un ejemplo para ti. ¿Para qué quieren producir un aviso radial las niñas y los niños? Para contarle a la gente sobre las cosas especiales que hay en nuestro país, como lugares hermosos y cosas interesantes. ¿Te gustaría transmitir un aviso radial? ¿A quiénes y por qué? Sí me gustaría transmitir un aviso radial. ¿Y a quiénes lo haría? Lo haría para mis amigos y sus familias. ¿Y para qué? Para que sepan lo increíble que es el Perú y se animen a visitar todos estos lugares bonitos. La última pregunta, ¿sabes cómo elaborar un guión radial? No sé muy bien cómo hacer un guión radial, pero creo que tendríamos que decir quiénes somos, qué queremos contar y luego hablar sobre los lugares y cosas que hemos aprendido. También podríamos agregar voces emocionantes y sonidos para que suene divertido. Muy bien, aquí tenemos algunas sugerencias de respuesta a las preguntas que encontramos en este libro. Pasemos a ver aquí. Dice, observa la imagen y el título y luego responde. Muy bien, tenemos acá el título que se llama Parque Nacional Huascarán y tenemos acá una imagen que dice laguna. A ver, vamos a ver, observando esto vamos a contestar algunas preguntas. ¿Para qué crees que se ha escrito este texto? Observando muy bien, decimos, para contarnos sobre un lugar especial llamado Parque Nacional de Huascarán. Quieren que sepamos más sobre este lugar y por qué es importante, sería una sugerencia de respuesta. ¿Qué información importante crees que presenta el texto? A ver, ¿qué podemos deducir aquí? Debe decirnos cosas como dónde está ubicado, por qué es famoso y qué cosas emocionantes hay para ver allí. También podría contar sobre la naturaleza y los animales que viven allí. Todavía no hemos leído el texto, solo estamos haciendo algunas predicciones. Ahora sí, lee silenciosamente el texto, Parque Nacional del Huascarán. Ustedes le van a dar una leída a todo lo que dice este texto y luego vamos a pasar a responder algunas preguntas. Esto está en la página 16 de tu libro de comunicación. Muy bien, entonces pasamos al número 3. Dice, lee los textos de las cajas y pinta la que contenga el propósito del texto. Después de haber leído este texto, vamos a marcar, en este caso yo lo voy a marcar, ustedes lo van a pintar. Dice primero, presentar los cuidados que necesita el Parque Nacional del Huascarán, dar a conocer las características del Parque Nacional del Huascarán. Luego de leer, tú te vas a dar cuenta que la respuesta es que nos dan a conocer las características del Parque Nacional del Huascarán.
Ahora dice, tu respuesta es la misma que pensaste antes de leer el texto. Algunas cosas sí fueron acertadas, ¿no? De repente que me dio a conocer qué lugares eran, cosas bonitas que tenían ahí. Ahora en la número 4 dice, marca con un aspa las afirmaciones verdaderas según el texto. La laguna de Yanganuco está ubicada en el Parque Nacional del Huascarán, verdadero según hemos leído en el texto. El Parque Nacional de Huascarán alberga a 120 especies de aves, correcto, eso también lo vamos a encontrar en el texto. El Parque Nacional de Huascarán está en Ancash, claro que sí, eso también lo vamos a encontrar en el texto que acabamos de leer. Muy bien, entonces ya estamos en el número 4 y vamos avanzando. Reúnete con una compañera o un compañero, lean los enunciados extraídos del texto y encierren la palabra que sin cambiar su significado pueda reemplazar a la que está destacada. Muy bien. Dice, el Parque Nacional Huascarán, ahí está la palabra destacada, localiza en la zona norte-centro del país. Entonces, de estas tres palabras que me está mostrando aquí, fija, delimita y ubica, yo voy a reemplazar en esta parte que dice localiza para que tenga sentido. A ver, ¿cuál de ellas va a ser? Fija, delimita o ubica. La palabra es ubica. Entonces leeremos de la siguiente forma. El Parque Nacional Huascarán se ubica en la zona norte-centro del país. Ahora vamos en la parte de abajo. Siguiente texto. El territorio del Parque Nacional Huascarán es accidentado y comprende el flanco oriental de la Cordillera Blanca. Entonces vamos a observar aquí que esta palabra flanco me están pidiendo que pueda ser reemplazada por lado, delimitado o extremo. ¿Cuál creen que va a ser? Muy bien, lado. Entonces leeremos de la siguiente forma. El territorio del Parque Nacional Huascarán es accidentado y comprende el lado oriental de la Cordillera Blanca. Muy bien, entonces ya vamos avanzando. Estamos en el número 5. En el número 6 dice, completen el esquema con la causa del hecho que se menciona. El Parque Nacional de Huascarán presenta un amplio espectro de microclimas. ¿A qué se refiere cuando hace esta apreciación? Significa que en el Parque Nacional de Huascarán hay una variedad muy amplia de condiciones climáticas en diferentes áreas y altitudes. Así que esto es lo que podemos decir para completar nuestro esquema. Luego dice, extrae del texto otro fragmento que te permite establecer la relación causa y efecto de manera similar. Entonces yo he buscado dentro del texto y he encontrado que este texto, este fragmento que he escrito en la parte de abajo, puede establecer la relación causa-efecto de manera similar. El buen estado de conservación de sus ecosistemas es el eje principal de activación de la economía local. Bien, continuamos entonces con el número 8. Dice, lee la siguiente frase del texto y explica qué nos indican las palabras escritas en rojo. Acá tenemos altos y tenemos amplios. Pero aquí ella ya me está dando una descripción, ¿no? Dice, los adjetivos calificativos nos explican cómo son las personas, los animales, las cosas y los lugares. Entonces, ¿de quiénes estamos hablando? Las palabras amplios y altos son adjetivos. Así que no hay mucho que hacer ahí. Muy bien, el 9 dice, responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué el Parque Nacional de Huascarán es un lugar que debe ser protegido? Muy bien, una de las posibles respuestas podría ser el siguiente. Debe ser protegido debido a su destacada diversidad biológica y cultural, su variedad de microclimas únicos y su papel histórico y geográfico. Su conservación es esencial para preservar la biodiversidad y el legado natural y cultural para las futuras generaciones. Aquí tengo una sugerencia para ti, puedes incluir todas o de repente solo sacar las más importantes. En la número 10 dice, ¿recomendarías leer el texto Parque Nacional de Huascarán? Pinta tu respuesta y brinda dos razones que la justifiquen. Muy bien, yo voy a decir aquí que sí y luego voy a justificar las dos razones. La primera razón sería descubrir lugares especiales. En el texto aprenderemos sobre un lugar increíble llamado Parque Nacional de Huascarán. Conoceremos sobre su belleza natural, sus montañas altas y animales únicos. Es como viajar sin moverte. Esa sería una razón para las cuales yo podría recomendar el Parque Nacional de Huascarán. Una razón número 2 sería aprender sobre la naturaleza y la cultura. Leer este texto nos ayudará a entender cómo se cuida la naturaleza y la historia del Perú.
Podemos aprender sobre las aves especiales y cómo la gente protege este parque. Es una aventura educativa muy interesante. Son propuestas que tú puedes tomar para poder desarrollar tu libro. Luego dice, marca con un check lo que lograste en la lectura del texto. Si nosotros hemos hecho una buena lectura y hemos comprendido muy bien, debemos marcar todas, ¿no? Porque dice, ¿reconocí el propósito del texto? Sí. ¿Identifiqué información explícita e importante del texto? Sí. ¿Seleccioné sinónimos de algunas palabras? Sí. Al reemplazar, establecí relaciones de causa-efecto, así es. Mencioné la utilidad de los adjetivos calificativos. En esa parte no hemos mencionado, pero sí debemos mencionarlo para poder marcar. ¿Justifique las razones? Claro que sí. Entonces ya tengo establecido este número 11, donde yo voy a hacer aquí marcar simplemente lo que acabo de lograr. Pasamos entonces al siguiente, en el número 12. Para escribir el guión de nuestro aviso radial seleccionamos información adecuada. 12 dice, lee el siguiente mensaje. El aviso radial se caracteriza por ser breve y expresivo, busca captar la atención y despertar las emociones de los oyentes. Por ello, es necesario elaborar un guión que combine efectos sonoros, músicas y voces. Entonces vamos a responder aquí en la número 13 esta pregunta. Dice, ¿para qué escribiré mi texto? Y luego, ¿quién o quiénes leerán mi texto? Muy bien, ¿para quiénes voy a escribir mi texto? Escribiré un texto para hacer un anuncio en la radio y llamar la atención de la gente, porque estamos hablando sobre nuestro anuncio radial. ¿Quién o quiénes lo leerán? El texto podría ser leído por mis compañeros familiares y también por locutores de radio. Puedo comunicarme con ellos y poder hacerlo. El número 14. Numera los pasos que seguirás para escribir el guión de tu aviso radial. Debes poner en práctica tu capacidad de síntesis para hacer un resumen de las ideas principales y escribir con tus propias palabras. Muy bien, nos dan una serie de ítems, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 ítems, y me dice que yo tengo que enumerar o numerar. Quiere decir que le tengo que poner números. ¿Cuál iría primero entonces? En este caso, elegir el tema sería el número 1. ¿Cuál sería el número 2? Muy bien, buscar información sobre el tema. Número 3, seleccionar información específica de cada aspecto. Número 4, decidir los aspectos que tocaré en el texto. Y finalmente el número 5 quedaría solo ya redactar el texto. Así es como quedaría entonces ya una vez numerado los pasos a seguir para escribir un guión radial. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente. Organiza la información en el siguiente esquema. Escribe un título para el texto. Muy bien, lo que estamos leyendo es sobre la Reserva Nacional de Paracas. Esto es lo que yo lo voy a poner. Lo voy a poner a modo de ejemplo. Y a partir de ahí me dice que escriba un título del texto. Voy a escribir, descubre la maravilla de la Reserva Nacional de Paracas. Tú puedes elegir lo que tú deseas y que quieres dar a conocer sobre nuestro país. Yo lo estoy poniendo a modo de ejemplo, la Reserva Nacional de Paracas. Luego dice, ¿cuáles serán los aspectos que tocarás para este aviso radial? El primer aspecto será sobre los paisajes asombrosos que puedo encontrar en la reserva, sobre su biodiversidad sorprendente y también sobre su historia y su cultura. De eso es lo que voy a hablar. Luego me dice, ¿en qué orden estarán esos aspectos? Yo tengo que buscar el orden para poder escribir este texto. Entonces voy a decir que primero, en el aspecto 1, voy a tener la biodiversidad sorprendente. En el número 2 voy a hablar sobre los paisajes asombrosos. Y en el número 3, la historia y su cultura. Luego dice, ¿qué información brindará cada aspecto? Muy bien, acá por ejemplo en biodiversidad voy a hablar sobre la increíble variedad de la vida en esta reserva de Paracas. En el número 2, que son paisajes asombrosos, mencionaré las playas doradas, los acantilados impresionantes y el mar azul que se puede evidenciar en este lugar. Y luego en historia y cultura explicaré cómo se puede ver los restos de las antiguas civilizaciones y cómo eso nos conecta con el pasado. Muy bien, con estas sugerencias voy a poder yo completar este cuadro. Recuerda que yo estoy hablando sobre la Reserva Nacional de Paracas. Tú puedes elegir el que tú desees para que te dé una orientación. Bien, aquí vamos a ver sobre la primera versión de tu texto. Nosotros ya habíamos escrito el título adecuado en la primera parte, que es Descubre la maravilla de la Reserva Nacional de Paracas. Teníamos el aspecto 1, la biodiversidad sorprendente, y luego me dice que escriba una idea. Hablaré sobre la increíble variedad de vida en la reserva.
Contaré sobre las aves migratorias que llegan, como los flamencos, y los animales que viven en la tierra y en el mar. Diré cómo cuidar a los animales y su hábitat es importante. Luego tengo el aspecto número 2 de paisajes asombrosos. Ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a describir los paisajes espectaculares de Paracas, mencionaré las playas doradas, los acantilados impresionantes y el mar azul. Además explicaré cómo estos lugares son perfectos para tomar fotos y disfrutar de la naturaleza. En el aspecto número 3 hablaré sobre su historia y su cultura. Contaré sobre la historia de la reserva y de la cultura de la gente que vivía allí hace mucho tiempo. Explicaré cómo se pueden ver los restos de antiguas civilizaciones y cómo esto nos conecta con el pasado. Muy bien, entonces con esto he podido ya describir los aspectos y dar una pequeña idea de cada uno de ellos. Esto escribiendo la primera versión de tu texto en el número 16. Muy bien, ahora dice que tú vas a redactar ya la versión final del texto. Observa el siguiente ejemplo. Para nuestro aviso radial de la secuencia, por ejemplo, dice: conozcamos para valorar lo nuestro. Tema: Parque Nacional Huascarán. Música andina, el cóndor pasa, sonidos de la naturaleza, viento, árboles, cantos de ave, río, etc. Quiere decir que tú, para tu aviso radial del tema que tú has elegido, vas a poner aquí el título, le puedes agregar una canción de fondo, una música, y también le puedes agregar sonidos, ¿no? Eso ya va a depender de cómo tú lo quieras elaborar. Muy bien. Aquí solo es ya lectura, control de sonido, cómo va a ingresar para que se pueda ubicar el locutor 1, el locutor 2, cómo se eleva la música, se baja cuando queda de fondo. No hay mucho que hacer ahí. En el 19 dice: evalúa tus logros al escribir el guión para un aviso radial. Muy bien, acá voy a identificar yo todos mis logros. Determiné el propósito y el destinatario de mi texto. Seleccioné información y la sinteticé. Organicé la información en un formato del guión y combiné textos y efectos sonoros. Entonces aquí tú tienes que marcar que determinaste propósito, sí. Seleccionaste información y también la has sintetizado, lo más importante, sí. Organizaste tu información en formato de guión, tienes que hacerlo para que quede muy bonito, y luego también puedes agregar una música de fondo, por lo cual tendría que quedar marcado de la siguiente forma para que tú logres todo lo que necesitamos. Muy bien, llegó el momento de difundir la información sobre el Perú mediante un aviso radial. Vas a comparar tu texto, dice, en grupos y elijan uno para grabarlo y presentarlo. Luego dice que leas el aviso que se está transmitiendo y comentes lo que observas. Muy bien, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, dice: conozcamos el Parque Nacional de Huascarán. Hay música aquí. Luego dice: se encuentra ubicado en la región de Ancash y alberga los nevados, y aquí le ponen música. Luego presenta un amplio aspecto de microclimas, lo que ocasiona la existencia de, sigue la música, en la Reserva Nacional incluida en la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad y de la UNESCO. Bien, luego me dice que aquí puedo incluir un mensaje. Entonces, a partir de este texto yo tengo que sacar y completar la parte de abajo. ¿Cuál sería el mensaje entonces? El mensaje es una invitación a conocer el Parque Nacional de Huascarán. Dice además en el número 2 que combina efectos sonoros, la música y la voz. Los puntos suspensivos presentan, acá tenemos puntos suspensivos, dice presentan, ¿qué significan, no? Que sigue más información. Las figuras musicales o corchetes representan la música de fondo. O sea, aquí tenemos este de aquí, las músicas. Muy bien, luego dice: antes de grabar tu aviso radial, completen las siguientes ideas. Presentamos un aviso radial ¿Para qué vamos a presentar nosotros un aviso radial? Vamos a presentarlo para contar a todos sobre un lugar determinado y que deseamos dar a conocer a todos. El aviso radial estará dirigido ¿a quién? ¿A quiénes estará dirigido? A todas las personas que quieran descubrir lugares asombrosos y aprender sobre la naturaleza. Muy bien, hasta ahí tenemos aquí. Distribuyen las tareas que realizarán. Para ello, guíate con estas preguntas. ¿Quién será el locutor o el locutor número 1? ¿Quién será la locutora o el locutor número 2? ¿Quién será o a quién se hará cargo de la música y del sonido? Una vez que hagas esto, vas a grabar y luego vas a corregir algunas fallas. Finalmente, vas a grabar tu versión final de tu aviso radial y vas a tener en cuenta lo siguiente. Si te toca ser el locutor, vas a poner atención aquí. Si te toca conducir el sonido, vas a estar en esta parte. Muy bien, es solo texto que puedas leer y recomendaciones que tú vas a tener para el momento que tú grabes tu aviso radial.
Dice que después de la grabación vas a organizar con tu profesor o profesora la transmisión de tus avisos radiales en el aula, en la escuela o en tu localidad. Evalúa y pinta los carteles según lo que lograron al grabar tu aviso radial. Muy bien, al terminar, nosotros debemos haber cumplido con estos tres. El primero dice, ¿el aviso radial cumplió el objetivo que planteamos? Claro que sí. El texto fue breve y consiguió llamar la atención de la audiencia. Tiene que ser breve y tiene que conseguir la atención de toda la audiencia. La entonación, el volumen de voz y la pronunciación adecuadas permitieron comprender el mensaje. Claro que sí, lo tenemos que tener muy claro. Muy bien, niños, creo que ahí ya terminó la página 24. Con esto espero haberte ayudado, espero que te suscribas al canal para seguir creciendo cada día más. Nos vemos en el siguiente video.